El hormigón de Hawaiian Gardens no perdona. En este rincón denso y a menudo olvidado del condado de Los Ángeles, la vida puede ser aún más dura. Aquí, el sonido de unas ruedas de uretano golpeando el pavimento no es solamente ruido, es un grito de existencia. No estamos ante un relato deportivo convencional, sino ante la autopista de una obsesión, un viaje desde la soledad de un niño sin padre hasta la cima del mundo del skateboarding. Esta es la historia de Chris Joslin. Yo soy Mike Polanco y esto es Mex Skate. Comenzamos. El monopatín para muchos es un juguete. Para Chris fue el aire que permitió respirar cuando el entorno amenazaba con ahogarlo. Su estilo, caracterizado por una violencia controlada y una altura vertiginosa, no nace de la técnica académica, sino de la urgencia. Cuando ves a Chris Joslin saltar un gap de 20 escalones, no estás solamente viendo a un deportista, estás viendo a alguien que huye de la gravedad, con la misma intensidad con la que huyó de las condiciones materiales que le precedían un futuro oscuro. Nacer en 1996 en Hawaiian Gardens marcaba un inicio con el viento en contra. Es el municipio más pequeño del condado, pero su densidad de historias difíciles es inmensa. Chris llegó a un mundo donde las figuras paternales tradicionales se desvanecieron rápido. Su padre biológico no fue una presencia constante. Cuando Chris tenía apenas 7 años, su padre murió. No fue una descripción pacífica de la vida. Fue un final violento. Abatido por la policía en un incidente alimentado por las Ese tipo de trauma a esa edad no se procesa con palabras, se incrusta en el cuerpo. Su madre, atrapada en sus propias batallas contra la adicción, no pudo hacerse cargo de él. En esos primeros años cruciales, ella entró en rehabilitación, luchando por su sobriedad. Una batalla que ganaría eventualmente para reencontrarse con su hijo cuando éste tenía 3 años. Pero en este vacío inicial, en donde un niño podría perderse para siempre, apareció una mano firme. Joyce Joslin. Joyce no era una simple abuela. Era la madre, el padre y un escudo. Habiendo criado ya a sus propios hijos, Joyce tomó la decisión de criar a Chris y a sus hermanos, no por obligación, sino por un amor feroz que definiría el carácter de Chris. Ella vio algo en él, una energía que necesitaba una dirección. A los 3 años, una edad en la que la mayoría apenas coordina sus pasos, Chris ya estaba sobre una tabla. Ella fue quien lo llevó al parque de patinaje, día tras día. Mientras otros niños tenían entrenadores o padres exigentes en las gradas, Chris tenía a Joyce. Ella se sentaba en un banco no para juzgar sus trucos, sino para escribir cartas. Escribía a su otro nieto, el hermano mayor de Chris, que estaba en prisión. Esa imagen define la infancia de Joslin. El sonido de su tabla golpeando el cemento y la imagen de su abuela, manteniendo unida a una familia fragmentada a través de papel y tinta. El parque de patinaje se convirtió en su santuario. Ahí el caos de la vida doméstica no importaba, solo importaba la velocidad y aterrizar sobre la tabla. Joyce entendió que el patinaje no era un pasatiempo, era la terapia que mantenía a Chris alejado de las calles que habían consumido a su padre. Fue su hermano mayor quien, antes de ingresar al sistema penitenciario, puso su primera tabla bajo los pies de Chris. Ese gesto, quizás casual en su momento, fue el traspaso de una antorcha. El hermano le enseñó a moverse. Chris patinaba por los dos. En cada truco había una rabia silenciosa que buscaba salida. ¿En dónde voy a encajar?, se preguntaba. La respuesta siempre estuvo bajo sus pies. El parque, El Dorado en Long Beach, se convirtió en su campo de pruebas. Ahí los locales comenzaron a notar a un niño que no tenía miedo. No se trataba de valentía, se trataba de una falta total de consideración por las consecuencias físicas. Chris atacaba los obstáculos grandes no porque quisiera presumir, sino porque la adrenalina del vuelo era lo único que silenciaba el ruido en su cabeza. El apodo Wolverine no se lo dieron por su peinado o por su apariencia, se lo ganó a pulso, golpe a golpe contra el suelo. En el universo de los cómics, Wolverine tiene un factor de curación que le permite sobrevivir a daños mortales. En el mundo real, Joslin tiene una tolerancia al dolor que roza lo patológico. Se le conoce por masacrar los spots de patinaje.
Su estilo no es elegante en el sentido clásico de la palabra, es brutalmente efectivo. Mientras otros patinadores buscan la fluidez y la gracia, Jocelyn busca la dominación total. Él no se desliza sobre el obstáculo, lo conquista. Él corre hacia el borde a una velocidad que haría dudar a la mayoría, lanza su cuerpo al vacío y confía en que sus piernas fortalecidas por años de impactos aguantarán la caída. Chris Joslin pertenece a una estirpe de patinadores conocido como jumpers, pero reducirlo a esto sería injusto. Lo que lo diferencia es la combinación de potencia bruta con una técnica de pies exquisita. Ejecutar un triflip en el suelo llano requiere precisión, pero ejecutarlo bajando una escalera enorme requiere una coordinación mental y física absolutas. El margen de error es nulo. Un giro incompleto de la tabla significa aterrizar en primo, lo que a estas alturas garantiza una fractura de tobillo. Jocelyn perfeccionó este arte en los parques locales antes de llevarlo a las calles. Desarrolló una visión de túnel. Cuando se enfrenta a un spot grande, el mundo desaparece. No hay público, no hay cámaras, no hay dolor. Solo está el aquí y el ahora. Esta capacidad de concentración absoluta es lo que le permitió progresar a una velocidad increíble. A los 10 años ya ganaba concursos. A los 12 ya estaba saltando cosas que los profesionales adultos miraban con respeto. El cuerpo humano tiene límites y Jocelyn los ha probado todo. Ha patinado con el ligamento cruzado anterior dañado sin saberlo o ignorando. En la grabación de sus videopartes a menudo se le ve cojeando después de un intento, solo para volver a subir a las escaleras y lanzarse de nuevo. Odia fallar. Ese es su motor. El fallo le duele más que el impacto contra el suelo. Esa mentalidad tiene un coste. Sus rodillas han soportado la fuerza de miles de aterrizajes equivalentes a pequeños accidentes de coche. Pero cada cicatriz ha servido para endurecer, lejos de retirarse o bajar el nivel. Cada regreso de una lesión le ha traído con una versión más fuerte y agresiva de sí mismo. Es una lucha constante entre la biología y la voluntad. Plan B Skateboards no es solamente una marca, es una institución, fundada sobre los hombros de gigantes como Danny Way y Colin McKee. Representa la élite del patinaje técnico y de grandes dimensiones. Entrar en este equipo es el sueño para cualquier patinador, y en 2014 Plan B preparaba un video, Through, una producción que llevaba años gestándose y tenía la inmensa responsabilidad de estar a la altura de sus predecesores legendarios como Questionable y Virtual Real. El equipo estaba lleno de estrellas consolidadas, Ryan Sheckler, Tori Podwell, Felipe Gustavo, y luego estaba este chico nuevo, un amateur desconocido de Hawaiian Garden. Chris Joslin era la apuesta arriesgada. Nadie fuera del círculo interno sabía realmente de lo que era capaz. Cuando True se proyectó por primera vez, la audiencia esperaba ver a Sheckler o a Podwell llevarse la gloria, pero fue Joslin quien robó el aliento de la sala. Su videoparte no fue una introducción tímida, fue un salto frontal. Desde los primeros segundos quedó claro que estábamos ante un fenómeno. La densidad de los trucos de alto nivel en su sección era absurda. No había relleno, no había tomas estilo de cámara lenta, era un martillazo tras otro. La industria se quedó perpleja. ¿Quién era este chico? ¿De dónde salió? Y lo más importante, ¿cómo ha conseguido grabar todo esto siendo un desconocido? La leyenda creció cuando se filtraron los detalles de la producción. En el mundo del skateboarding profesional, conseguir un solo videoclip válido para una videoparte puede llevar días o semanas de intentos, viajes y frustración. Se reveló poco después que Jocelyn, en un estado de gracia o de pura furia, había llegado a filmar 11 trucos de nivel profesional en una sola sesión. Esto no es solamente talento, es una ética de trabajo que roza con la manía. Jocelyn no iba a los spots a probar, iba a ejecutar. Su hambre de éxito, alimentada por la necesidad de proveer y de demostrar su valía ante su abuela y ante sí mismo, lo convirtió en una máquina de producción de contenido. Mientras otros debatían qué truco hacer, él ya lo había aterrizado y estaba preguntando por el siguiente spot. Entre todos los trucos de esa parte, uno se destaca como un monumento a la locura: el triflip en el gap de UC Davis. Este gap es monstruoso.
Es una distancia horizontal inmensa que requiere una velocidad que de entrada es suicida. Andrew Reynolds había hecho un kickflip ahí, una hazaña que ya se consideraba intocable. Jocelyn decidió que un kickflip no era suficiente. Lanzó un triflip, una maniobra que requiere hacer girar la tabla en dos ejes mientras se vuela sobre el abismo. El aterrizaje fue perfecto. En ese momento, se definió su carrera. No solamente había saltado el gap, lo había dominado técnicamente. El mundo del skateboarding entendió en ese instante que las reglas habían cambiado. Jocelyn había elevado el estándar de lo que era posible.